Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 19. Capítulo 19. Reconocimiento. No soy dueño de Fate / Steinite y esas cosas. Oh. Shirou gimió mientras levantaba su cuerpo rígido y dolorido de la cama en la que se había despertado momentos antes. Sus brazos y pecho estaban pesados por su lucha contra ese apóstol muerto y sus piernas aún más considerando lo mucho que se había visto obligado a correr. Por supuesto, su pecho palpitaba más dolorosamente dado lo mucho que había abusado de la pequeña cresta que había heredado de su padre y, como tal, esperaba tener algunos episodios menores de interpretación de tiempo durante los próximos días. Habría agregado a la lista el hecho de que tenía la boca un poco seca, pero desde su transformación siempre había sido así y ya estaba acostumbrado. Así que no le prestó mucha atención y se centró en otros temas. Mirándose a sí mismo, vio que vestía ropa de dormir occidental, algo que estaba ganando popularidad en Japón, en lugar del traje y el abrigo que recordaba haber usado antes de desmayarse mientras los guardias de Lorelei lo llevaban a medias. Podría vivir sin la ropa que usaba en la torre del reloj, siempre que encontrara algo más para usar en público. Sin embargo, el hecho de que su sudario no estuviera entre los artículos que llevaba encima era un poco más preocupante. Si bien no necesariamente lo necesitaba para controlar sus impulsos, ciertamente hizo que su nuevo estado fuera más manejable cuando realizaba actividades que podrían agitar su condición, como cocinar con mucha carne jugosa, o cuando tenía relaciones sexuales con Sakura. Tendría que buscarlo tan pronto como descubriera su ubicación y situación actual. Miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación en la que nunca había estado antes, y eso era decirlo a la ligera. La cama en la que se encontraba estaba decorada con tallas al igual que las baratijas que cubrían las paredes a su alrededor. Podía decir que cada objeto era antiguo al verlo analizando sus historias. Un pequeño afinador que mantenía un tono perfecto, un muñeco hecho de material mágico que lo moldeó con la forma de su dueño hace varios siglos, un reloj que marcaba el tiempo al milisegundo durante los últimos 50 años, y cada uno de ellos lo ponía nervioso. Un intento de captar estructuralmente el edificio en el que se encontraba lo dejó con un enorme dolor de cabeza ya que se encontró en un gran complejo subterráneo con enormes cantidades de maná corriendo a través de él, lo cual no debería sorprenderlo ya que la mayor parte de la torre del reloj estaba bajo tierra. Y no en la torre que le da nombre. No obtuvo la escala completa del complejo en el que se encontraba, pero sí tenía un mapa mental bastante bueno de su sección actual. Al menos ahora, si intentaba salir, no abriría accidentalmente la puerta equivocada y se encontraría frente a un armario. Su pecho volvió a palpitar de dolor, distrayéndolo de sus reflexiones. Entre todos sus hechizos aumentados basados en el tiempo, Traciaxel fue el más agotador para su cresta, ya que disparaba múltiples armas tan pronto como se fabricaban a velocidades inhumanas por hoja. Overclock alteró su mundo interno, a diferencia de los objetos en el reino de Gaia, para aumentar su procesamiento y producción de espadas, por lo que la tensión de ese hechizo en su cresta era casi inexistente debido a la falta de resistencia temporal. En el medio estaban sus hechizos de aceleración estándar que se centraban en objetos individuales. Eran simples, iban al grano y solo requerían algo de concentración para usarlos. Técnicamente sabía cómo crear un campo limitado en el tiempo en su cuerpo, para cambiar la velocidad de su cuerpo, pero con solo 3 circuitos sabía que no debía intentar hacer algo así y esperar vivir. Apretando los dientes con leve irritación, mientras su corazón latía en señal de protesta, el niño se hizo un breve autoexamen para asegurarse de que todos sus órganos todavía estuvieran allí. Después de todo, estaba en la asociación de magos. No era raro que una persona se desmayara con todos sus circuitos y se despertara con 5 más. ¿Qué demonios? El farsante murmuró confundido mientras inspeccionaba su cresta mágica una vez más para descubrir que casi había triplicado su tamaño a 8 líneas más respetables que interactuaban con el resto de su cuerpo y alma.
El latido en su pecho que encontró no era solo por el dolor espiritual del uso excesivo de sus 3 circuitos originales, sino por el dolor físico del proceso de injerto que era estándar al agregar más herramientas al cuerpo humano. Sin embargo, lo que parecía aún más absurdo de la situación era el hecho de que los circuitos adicionales encajaban perfectamente con los que tenía antes. Tamaño, objetivo, calidad. Todos los parámetros coincidían con una T hasta donde sabía Shirou, no había ninguna explicación posible para que 2 crestas coincidieran entre sí tan perfectamente. A menos que ambas partes fueran originalmente del mismo todo. Sus rápidos pensamientos fueron repentinamente interrumpidos cuando la puerta a su derecha, la que conducía al resto del complejo en lugar de la de su izquierda que conducía a un baño grande, se abrió para revelar a una mujer vestida de sirvienta europea y cargando una bandeja que contenía una taza de porcelana vacía de aspecto bastante caro y varios recipientes de líquido, cada uno de los cuales parecía más caro que todo su conjunto. Si no estuviera tan preocupado por el hecho de que alguien le acaba de dar un regalo enorme, se habría sentido bastante nervioso ante la apariencia de la mujer. A pesar de que su atuendo era extraordinariamente modesto y corriente, la propia morena seguía siendo más que atractiva. Lady Bartomello ya ha sido informada de que te has despertado, dijo la doncella desconocida, para nada sorprendida de que estuviera consciente. El recipiente con flores tiene té con varias hierbas únicas mezcladas para nutrirse. El que tiene gemas contiene la solución que a menudo se bebe después de un procedimiento de injerto. La puerta a tu izquierda contiene un baño y una ducha. Tu ropa está en proceso de la señora, lo estará esperando en media hora en su oficina al final del pasillo. Le sugiero que aproveche este tiempo para ponerse presentable. Guarda cualquier pregunta que tengas para ella menos que haya algo que desees preguntarme. Shirou abrió y cerró la boca varias veces mientras intentaba que su mente aún aturdida volviera a funcionar a plena capacidad. Por el momento solo tengo 2 preguntas para ti, respondió honestamente. Primero que nada, ¿cómo te llamas? No puedo agradecerte adecuadamente lo que has hecho por mí si no lo sé. La mujer se inclinó cortésmente, para nada sorprendida por la declaración. Me honras con tu preocupación. Por favor, llámame Miranda. Soy una de las sirvientas que atienden a Lady Bartomello y sus invitados aquí en la Torre del Reloj. Eso tiene sentido, el adolescente asintió con la cabeza mientras se volvía más consciente. Se suponía que debía reunirme con ella cuando llegara aquí antes de que comenzara ese lío de duelo. Suspiró y dejó caer la cabeza. Una persona normal se habría sorprendido más de que todo esto les sucediera tan rápido, pero después de su encuentro con el Louvre y las 6 horas posteriores a su despertar de ese encuentro, podía decir con confianza que podía manejar la mayoría de las curvas que la vida le presentaría. Él con una mente bastante sensata. Por supuesto, hubo algunos eventos que todavía lo pondrían nervioso. Eventos como: su tiempo es bastante corto. ¿Cuál fue la segunda cosa que deseaba preguntarme, Sir Emilia? Preguntó la criada con curiosidad pero al mismo tiempo profesionalmente, cortando los pensamientos de Shirou al hacerlo. El chico buscó a tientas sus palabras mientras se miraba a sí mismo de nuevo y se sonrojaba ligeramente. ¿Cómo quién exactamente me cambió cuando estaba inconsciente? Oh, ya casi llegas tarde. Lorelei declaró en un tono fáctico mientras repasaba algunos documentos detrás de su escritorio mientras la criada con su traje completo acompañaba a Shirou a la habitación. Mis disculpas. Shirou se inclinó cortésmente. Tuve un pequeño problema con mi escudo que desafortunadamente me consumió una pequeña cantidad de tiempo. Miró alrededor de la habitación y mentalmente notó que la oficina era más o menos lo que esperaba teniendo en cuenta quién trabaja en ella. Perfecta. Cada mueble, cada bolígrafo, archivador de papel y dispositivo necesario para el trabajo que hacía la mujer estaba colocado y organizado casi a la perfección, ya sea en su escritorio o en algún otro lugar de la habitación. Las fotografías y retratos de lo que parecían ser miembros mayores de la familia Bartomello cubrían las paredes y estantes de la oficina bastante más grande que el promedio, con un gran retrato de una especie de cresta detrás de donde estaba sentada que la adolescente asumió que tenía algún tipo de significado.
a la familia de la mujer. Es cierto que pensó que habría habido mucho más espacio aquí si la mujer hubiera confiado en la tecnología moderna para almacenar la gran mayoría de sus archivos. Sin embargo, sabía que no debía hacer tales sugerencias a una mujer cuya familia entera representaba la definición de cómo debe actuar un adecuado señor de la asociación. Luego estaba la gran cantidad de hechizos que circulaban dentro y alrededor de la habitación. Una mirada fue todo lo que necesitó Shirou para darse cuenta de que no había manera en el infierno de que él, o cualquier otra persona, pudiera salirse con la suya dentro de este lugar, y mucho menos entender lo que la mitad de los campos delimitados aquí hicieron para eso. Asunto anotado. La mujer sentada en la elaborada silla de cuero asintió antes de volverse hacia la criada sin decir palabra. Sir Emilia ha tomado el trago de la cresta, sin embargo se negó a tomar el té. El sirviente informó profesionalmente. Sería más que fácil que la combinación de las dos bebidas produjera una o que una forma de sequía me tomara por sorpresa. Shirou se explicó con calma. Mi padre había empleado ese método en el pasado para eliminar a varios de sus objetivos, al igual que varios otros magos de notable valor al tratar con rivales potenciales. ¿Y supones que yo haría algo similar?, preguntó el Bartomello y con escepticismo. Preferiría no correr riesgos al tratar con una persona que recientemente me enfrentó a un apóstol muerto mentalmente inestable, sin informarme de antemano para que pudiera prepararme. Shirou respondió honestamente. Si bien a la mayoría de los magos no se les ocurriría hablar así con la reina de todas las personas, Shirou, por otro lado, tenía más margen de maniobra. No era miembro de la asociación. No estaba tratando de ganar prestigio o poder. En ese momento era un trabajador independiente criado por uno de los mejores asesinos jamás conocidos. Era un luchador y se atreve a decirlo, un asesino. Como tal, hablaba desde ese punto de vista. Mientras no hablara con descarada grosería, podría salirse con la suya durante un periodo decente. La habitación quedó en silencio por varios segundos, mientras la criada lo miraba sorprendida por hablarle a su jefe de esa manera antes de que la reina soltara un brevísimo bufido de diversión. Parece que, después de todo, tienes más que conocimiento de algunos hechizos interesantes dentro de tu cabeza, Emilia. Si bien tu lógica es falsa en este caso, estás en lo cierto en tu elección de evitar participar de ambas bebidas de todos modos. Miró a la criada. Puedes irte ahora. Tengo muchas cosas privadas que discutir con Sir Emilia. La mujer hizo una pausa mientras miraba a Shirou con escepticismo por una fracción de segundo antes de inclinarse. Con su permiso, mi señora. Y con eso la habitación quedó vacía excepto por los dos magos sentados en lados opuestos de un escritorio de roble, mirándose el uno al otro con cautela y expectación, como si trataran de descubrir qué estaba pasando por la mente del otro. ¿Dónde está tu mortaja?, exigió la mujer tras varios momentos de silencio. Aún está en mi persona. Antes dijiste que estabas algo disgustado con mi uso público de él. El adolescente respondió con sinceridad. Decirle que se había convertido en una camiseta probablemente no era lo mejor que se podía hacer considerando que el sudario era una reliquia sagrada bastante valiosa de la iglesia o tal vez era algo bueno. No estaba seguro ya que no sabía exactamente cómo veía la mujer frente a él a la iglesia, pero pensó que era mejor no correr ningún riesgo. Lorelei asintió con la cabeza antes de mirar los papeles que tenía delante. Shirou Emilia, hijo adoptivo de Kiritsugu Emilia, también conocido como el Magus Killer, y sexto jefe de facto del linaje Emilia. País de origen: Japón. Edad: 16. Color de cabello: el rojo se vuelve gris prematuramente. Ojos: marrón. Niveles 867 unidades. Número de circuitos: 27A, límite A clasificado como natural con 3, ahora 8, clasificado B desde la cresta del clan Emilia. 872 unidades. Elemento: espada. Ella lo miró mientras el rostro de Shirou palidecía considerablemente. Espada. Esto no terminará bien, ¿verdad?, la encarnación identificada preguntó con la mayor calma que pudo. Honestamente, no estaba tan sorprendido de que ella se hubiera enterado de sus fuertes vínculos con las espadas.
Si la mujer había enviado gente a desvestirlo mientras estaba inconsciente y darle una parte saludable del escudo de su abuelo adoptivo, entonces no debería haber sido una gran sorpresa que tuviera gente mirando dentro de su cuerpo para ver cómo trabajaba en el medio tiempo. Si no hubiera estado preocupado por su futuro, habría prestado más atención a sus niveles anormalmente altos de Od, o energía interior. El mago normal tenía alrededor de 20 años y el de Rin, lo sabía con certeza, se acercaba a los 500, pero esa enorme diferencia se debía a los antecedentes genéticos muy bien fundamentados de Rin, además de todo el ejercicio físico que hacía cuando no estaba experimentando. Los magos estándar normalmente dependían de la magia para la mayoría de las cosas en la vida siempre que podían evitarlo, lo que incluía mantenerse en forma para verse atractivos para los demás nobles de su sociedad. Esto, a su vez, estancó o afectó sus reservas naturales con el tiempo, aunque también los mantuvo bien practicados y variados en su arte. La última vez que lo comprobó, sus límites estaban solo a mediados de los 80. Probablemente era tan alto en primer lugar, debido a que constantemente se esforzaba hasta sus límites con su proyección y entrenamiento físico, de manera muy similar a cómo fortaleció sus circuitos al proyectar a Balón, pero no debería haberse duplicado en tan poco tiempo. A menos que tenga en cuenta que la última vez que comprobó sus niveles de Od fue antes del incidente del Louvre y se convirtió en un apóstol muerto parcial. Se sabía que los seres no muertos tenían niveles absurdos de energía además de sus habilidades físicas elevadas, razón por la cual eran tan peligrosos en primer lugar. Si bien el adolescente hasta ahora aún no había experimentado ninguna mejora física, al menos no mientras la luna no estuviera llena, aparentemente había ganado las reservas internas más apropiadas para su situación. Todavía estaba dentro de las capacidades humanas poseerlo, pero aún así valía la pena tomar nota de algo. Eso depende, declaró la reina mientras guardaba la biografía de Shiro y lo miraba profesionalmente. Si bien sin duda serías un espécimen interesante para la investigación, también has demostrado ser una herramienta bastante útil y potencial, sin mencionar el hecho de que cualquier posible hijo que puedas engendrar probablemente poseerá un potencial mágico excepcional. Tu futuro dependerá de cómo respondas las próximas preguntas que te haré. Sus ojos se entrecerraron levemente. Tenga la seguridad de que si intenta mentirme u ocultarme información, reaccionaré de manera adecuada. Shiro de alguna manera dudaba que la definición de apropiado de Bartomeu coincidiera con la suya, sin embargo, sabiamente se guardó ese pensamiento para sí mismo. Sí, señora, respondió mientras hacía todo lo posible por no mostrar lo asustado que estaba en ese momento. ¿Por qué te adoptó tu padre y en qué se centró cuando te enseñó tu magia? La mujer comenzó su interrogatorio con severidad. La adolescente se sintió algo aliviada de que al menos estuviera comenzando con preguntas fáciles. Papá me adoptó porque me rescató de las secuelas de la Cuarta Guerra del Grial en la ciudad de Fuyuki. Sintió una conexión conmigo porque fui el único al que salvó en ese evento. Ya que mis padres murieron en los eventos y perdí mis recuerdos de mí mismo antes del incendio, me adoptó como suyo. En cuanto a la magia, simplemente me entrenó en la mayoría de los conceptos básicos después de que lo molesté para que me enseñara durante aproximadamente un año. Un maestro, por eso trajo así me refiero a Mujinti y Loremello y el segundo. Ellos me ayudaron con la mayor parte de mi educación antes y después de la muerte de papá, aunque papá me enseñó a usar mi escudo. Hablando de tu cresta, ¿puedes decirme cómo es que solo llegaste a poseer 3 de los circuitos? Lorelei preguntó neutralmente. Según los informes, tu padre obtuvo el 20% del escudo de su padre debido a que este último era un designado de sellado. Aunque era pequeño, su tamaño debería haber sido el que tienes ahora en lugar de ese patético número. Shiro no apartó la mirada e ignoró el dolor punzante en su pecho al recordar que acababa de recibir una adición a su cresta. En la mayoría de las circunstancias, la mayoría de los magos harían todo lo que estuviera a su alcance para tratar de proteger y preservar sus escudos familiares, incluso renunciarían a sus vidas. Como tal, era comprensible que la mujer sintiera curiosidad por saber qué pasó con los circuitos originales que poseía su padre. Durante el final de la Cuarta Guerra del Grial, papá recibió una fuerte maldición. La magia invadió no solo su cuerpo, sino también sus circuitos.
Fue lo que eventualmente llevó a la muerte prematura de mi padre. Los 3 que recibí de él fueron todo lo que quedó. Desde la cresta que tenía, y era demasiado peligroso para él agregarle cualquiera de los circuitos restantes en ese momento. Dado que había tan pocos circuitos para transferir, mi cuerpo no necesitaba sufrir tanta tensión o riesgo para adaptarse. Ellos a pesar de que fui adoptado. El pauso. Ya que estamos en el tema de mi escudo, Lady Bartomejoy. Si te permito continuar con tu vida, lo considerarás una especie de recompensa por matar a Louvre e identificar una debilidad en ese artefacto bastante preocupante que está en posesión de Solomon. Lorelei respondió sin dudarlo, sabiendo exactamente lo que Shiro estaba a punto de preguntar. Mientras examinaban su cuerpo, mis médicos notaron que en ocasiones su flujo de tiempo interno se ralentizaba o aceleraba esporádicamente, originado por el uso excesivo y la inestabilidad de su cresta. Dada su utilidad potencial, determiné que era indecoroso tener tal debilidad. Y lo abordó. Shiro asintió en comprensión. A pesar de que había recibido el escudo original de su padre hace casi una década, todavía estaba en medio de la pubertad y, como tal, aún podía manejar el proceso de trasplante con cierto grado de éxito, incluso si no era un Emiya nacido de sangre. Si hubiera sido 2 o 3 años mayor, el procedimiento no habría sido tan sencillo. Aún así, tenía la sensación de que la mujer frente a él había pedido algunos favores para asegurarse de que el trasplante de cresta fuera lo más sencillo posible dadas sus circunstancias. Me honras. No había esperado ni en mis sueños más locos que me dieran una sección del escudo original de Emiya durante mi estancia aquí. No te hagas ilusiones, muchacho. La reina interrumpió el agradecimiento del niño. Todavía estás bajo mi escrutinio por el momento. Sus ojos se entrecerraron. Por ejemplo, tengo cierta curiosidad por saber por qué tienes un fantasma noble dentro de tu cuerpo, y uno excepcionalmente poderoso y significativo. Shiro suspiró mentalmente. No le sorprendió en absoluto que los médicos de la mujer hubieran encontrado a Valon. Por alguna razón lo habían dejado en paz, pero el hecho de que lo supieran no lo dejó con una sensación particularmente cálida y confusa. Fue un regalo de los Ainsburn a mi padre para usarlo como herramienta y catalizador para convocar a su sirviente para la Cuarta Guerra del Santo Grial. Otorga propiedades curativas menores cuando no está cerca del rey Arturo y se implanta en otro como un elemento conceptual. Que mi padre usó para curarme cuando me encontró originalmente en la destrucción de la guerra. No vio la necesidad de quitármelo después de eso. Veo. Reflexionó Lorelei. Es interesante saberlo. ¿Hay otros efectos en su cuerpo que conozca? Shiro asintió. Tengo un factor de curación muy pequeño que, en el mejor de los casos, duplica la velocidad natural a la que me recupero de las lesiones si canalizo algo de prana en él, y rara vez me enfermo. Sin embargo, no puedo usar su función principal y entrar a la Tierra Santa de Avalon. Ese poder solo está disponible cuando su dueño original está presente, sin embargo, creo que dado que ha estado en mi cuerpo durante tanto tiempo, puedo ser la única otra persona capaz de usarlo si él está cerca. El mayor asintió. Es comprensible. Me habría decepcionado un poco con los creadores originales si alguien pudiera usarlo en cualquier momento. Ella hizo una pausa y lo miró con escepticismo. Estás ocultando algo. ¿Qué más puedes hacer con la vaina sagrada? Shiro hizo una mueca y cedió, avergonzado de no poder ocultar esta última información a la mujer. Como dije antes, he tenido el artefacto en mi cuerpo durante casi una década. Debido a esto, mi cuerpo instintivamente conoce el artefacto hasta el más mínimo detalle. Como tal, hizo una pausa. Seguir. Dijo la mujer de manera autoritaria. Como tal. Él suspiró. Soy capaz de proyectar copias perfectas de él, o más bien es el único objeto del que soy capaz de proyectar copias perfectas. La masa de Odo no fue el primer fantasma noble que logré rastrear, Avalon sí lo fue. La habitación quedó en silencio durante varios momentos. ¿Una copia perfecta? Preguntó Lorelei, por una vez tomada con la guardia baja. Sí. Como he dicho, es el único objeto que puedo hacer perfectamente. Admitió Shiro. A través de la proyección.
dijo, como si estuviera enumerando los hechos más para sí misma que para cualquier otra persona. A través del rastreo, para ser específico, y solo porque cada célula de mi cuerpo ha estado expuesta constantemente a él durante un periodo de tiempo extremadamente largo. Si le enseñas a otra persona a rastrear y tiene un objeto conceptual incrustado en su cuerpo durante casi una década, no tengo dudas de que él sería capaz de hacer lo mismo. El niño suspiró, sabiendo que esto podría terminar muy mal para él. La magia en la copia también es la misma, sin embargo, debido a cómo funciona su magia, no puedo utilizar realmente sus misterios de alto nivel. Lo mejor que puedo hacer es entender su mecánica lo mejor que pueda, aunque lo he estado haciendo. Estoy investigando un poco los artefactos y milagros hechos por los Fae últimamente para tratar de aprender más sobre su oficio. Desafortunadamente, hasta ahora ha sido lento. ¿Y exactamente cuánto durarían estas copias perfectas?, preguntó la mujer, su mente ahora a toda marcha al tener múltiples réplicas de magia de hadas de nivel extremadamente alto disponibles para investigación. Dada la importancia de la presencia de Avalon en el reino de Gaia, puedo hacer que duren aproximadamente una semana, más o menos 1 o 2 días. Shirou respondió con sinceridad. Sin embargo, cuanto más haya, menos durarán, ya que Gaia se da cuenta de que algo anda mal con la existencia conocida como Avalon. Si estuviera copiando algo mundano, como una silla o un escritorio, incluso sin ser perfecto podría hacerlos durar durante años, siempre y cuando no fueran existencias significativas, pero Avalon solo puede durar una semana. La subdirectora respiró pesadamente por la nariz y se reclinó en su silla. Estoy empezando a suponer que tu padre colocó el artefacto dentro de ti como una especie de experimento. El adolescente negó con la cabeza, sabiendo que esto no era lo que su padre había planeado para él. Me temo que estás equivocado. A mi padre no le importaban mucho las prácticas estándar de los magos, y solo aprendió de ellas para aprovecharlas en su trabajo. Él. No me des sermones sobre lo que ya sé. Lorelei interrumpió fríamente. He hecho mi investigación. Tu padre era un hereje Emilia. Practicaba magia para los resultados, no para el estudio. Si bien hay quienes se inclinan por ese camino aquí, ninguno rompió las reglas del compromiso, la dignidad o el mundo mágico en general como lo hizo tu padre. Los únicos que logró mantener fueron los que consideraban el secreto de nuestro oficio, que coincidía con sus métodos en general. De lo contrario, lo habríamos perseguido mucho antes que él. Han sucumbido a su maldición, si no la iglesia. La mujer se inclinó hacia adelante sobre su escritorio y miró a Shirou con los ojos más penetrantes que el niño jamás había visto. Sabemos mucho sobre tu padre, sin embargo, a pesar de que he interrogado a Nginti, Lorelmeyo y la mujer Fraga, todavía no sabemos mucho sobre ti. Dime, ¿qué planes tienes para ti con respecto a nuestro oficio y nuestro mundo en el futuro? ¿Planeas realmente tomar el manto de tu padre y ser nada más que un trabajador independiente? Shirou tragó saliva mientras intentaba no ceder ante la mirada de la mujer. No sintió ningún prana proveniente de ella, lo que indica que ella no estaba usando ningún tipo de ojos místicos sobre él en ese momento, ya fueran ojos de susurro, ataduras, compulsión o cualquier otro tipo de eso, pero de alguna manera dudaba que necesitaba usarlos incluso si los tuviera. De todos modos, no quería enojarla hasta el punto de que ella realmente sintiera la necesidad de usarlos si realmente tuviera tal cosa. Comenzó lentamente. No estoy realmente seguro. Fuera de la tarea que mi padre me pidió que hiciera, si logro sobrevivir haciéndola, mis planes para el futuro son bastante abiertos. Pensó más en la pregunta y se esforzó más para no dejar que la mirada irritada de la mujer lo afectara. Si las cosas me van bien aquí, supongo que espero poder usar mis habilidades para ayudar a la asociación en ocasiones, tanto dentro como fuera de los recintos, mientras concentro mi tiempo en tratar de tener una familia. Hizo una pausa mientras pensaba en lo que iba a decir a continuación. Dado que mi comprensión estructural puede profundizar en los misterios de los objetos y artefactos encantados con bastante rapidez, pensé que podría comenzar a usarlo para ayudar a algunos de los otros investigadores aquí. Además de eso, tengo algunos experimentos y teorías que estoy probando. Cuando no estoy entrenando, algunos que esperaba poder resolver aquí con la instrucción y ayuda adecuadas.
¿Y qué tipo de experimentos serían esos? Lorelei exigió en un tono muy tranquilo. Claramente ella lo estaba incitando a ver si él no era solo un músculo contratado y podía demostrar ser un científico adecuado también. Shiro hizo una pausa por un momento antes de responder claramente. Ajustar y moldear definiciones temporales y espectros en objetos físicos y las aplicaciones de dichos objetos después de las alteraciones antes mencionadas. Rin lo había irritado al lograr que describiera su investigación de esa manera si se le pedía en lugar de su descripción estándar de alterar el espacio-tiempo de los objetos proyectados en mitad de la construcción. Una vez más tuvo que recordarse a sí mismo que le debía un gran momento por obligarlo a pasar por todas esas lecciones de etiqueta. La reina guardó silencio durante varios segundos antes de asentir lentamente. Hibridar tu arte personal de proyección avanzada con la cresta de tu clan para convertirte en un artesano del espacio-tiempo de un objeto, no, sería más exacto decir que estás intentando usar el tejido del tiempo y el espacio como un material real para construir nuevos objetos, considerando tu rango limitado de hechizos, es un nuevo campo de estudio adecuado que has creado. El Emilia se movió incómodo en su asiento cuando cierto recuerdo le vino a la mente. Algunos. Esperaba poder obtener algo de tutela y asesoramiento en algunos campos relacionados antes de intentar experimentar de nuevo, de lo contrario, tal vez no tendría tanta suerte como para que solo me cortaran el brazo por accidente. Un breve movimiento de la boca de la mujer fue todo lo que cualquiera habría visto e indicó que Lorelei estaba algo divertida con el comentario del chico. Alterar el espacio temporal de un objeto de modo que permanezca intacto pero notablemente separado del dominio de Gaia. Una hazaña apreciable. Shiro se mordió la lengua, apenas reprimiendo un comentario que hacía una conexión entre sus hazañas notables y eventos que casi lo matan, lo mutilan o causan que personas mucho más peligrosas que él intenten influir en él. En lugar de eso, simplemente asintió con la cabeza en señal de gratitud. Creo que el producto final del hechizo sería algo que le interesaría a usted y a otros miembros de la Torre del Reloj. Le agradecería mucho que mantuviera sus elogios hasta que lo haya completado para que pueda ver cuáles son los verdaderos resultados de mi hechizo. El trabajo rendiría. Pretendo. La mujer asintió. Parece que a pesar de que la sociedad Magus estándar no te atrae, al menos ves la lógica en nuestra búsqueda de conocimiento en lugar de concentrar tu tiempo corriendo alrededor del mundo infantilmente por razones tontas como lo hizo tu padre. Eso en sí mismo es una señal positiva para ti. Shiro apretó los dientes con leve irritación mientras la mujer se burlaba del estilo de vida de su padre. Normalmente podía soportar que la gente insultara a Kiritsugu por lo que hizo, pero por otro lado, llamar infantiles a los sueños de paz del hombre y degradar sus razones para hacerlo estaba muy cerca de cruzar la línea. ¿Cómo podría una persona en su sano juicio creer que el deseo de un mundo sin conflictos innecesarios era infantil? ¿Que no valía la pena luchar por tratar de poner fin a todo el dolor y sufrimiento que un gran número de personas experimentan día tras día? Lorelei no pareció notar la irritación de Shiro mientras continuaba, sacando un sobre Manila en el proceso. De todos modos, yo mismo he observado su trabajo para promover el estudio de la proyección y debería ser recompensado adecuadamente independientemente de su linaje. El Emilia agarró el paquete con vacilación, sin saber si estaba a punto de recibir una designación de sellado, un pase gratuito a la asociación o un cheque monetario por todo su arduo trabajo. Un breve agarre estructural que no duró más de una fracción de segundo indicó que no había hechizos dentro del contenedor y lo único que había dentro era un trozo de papel. Mirando a la mujer y viendo que no parecía que estuviera a punto de hablar pronto, abrió lentamente la carta, sacó su contenido y leyó el papel que contenía. Lenta pero claramente, sus ojos se abrieron en estado de shock al comprender lo que le decían antes de mirar a la mujer nuevamente. Esto es... Las felicitaciones están en orden, Emilia. Lorelei Bartomeu afirmó con calma. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien logró una magia digna de un color noble que no esté relacionado con los ojos místicos. Shiro volvió a mirar la carta en sus manos y la escaneó una vez más para asegurarse de que su mente no le estuviera jugando una mala pasada, o que no hubiera algún tipo de hechizo sobre el trozo de papel que le dijera algún tipo de mensaje secreto subyacente. Colores nobles.
El último de los dos sistemas de color aplicados en el mundo mágico, es un sistema de clasificación especial utilizado para clasificar habilidades especiales como los rasgos de hechicería. En la práctica, sin embargo, se relaciona principalmente con ojos místicos. Los ojos poderosos, normalmente demoníacos, brillan en oro, mientras que aquellos con poderes que alcanzan el reino de los dioses tienen un brillo multicolor, como es el caso de la joya y el arco iris. Los colores antes mencionados eran inauditos para los humanos, y se decía que solo los poseían aquellos que descendían de dioses, demonios, los tipos, o estaban poseídos por los tipos mismos. Sin embargo, eso no significaba que hubiera clasificaciones de menor rango que no podría aplicarse a los poderes alcanzados por el ser humano. SSS Plata. El adolescente tartamudeó sorprendido, sabiendo que muchos magos de la asociación literalmente matarían por tal honor. Matar, mutilar, saquear, vivisectar y muchas otras cosas horribles por tal distinción. Decenas de generaciones de magos podrían haber desperdiciado sus vidas tratando de obtener tal reconocimiento o incluso la mitad de lo que acababa de recibir. No solo has superado efectivamente las leyes fundamentales del intercambio equivalente con una rama de hechizos incompleta y previamente considerada inútil, sino que también has demostrado que eres potencialmente capaz de realizar prácticamente cualquier forma de taumaturgia a través de este método, incluida la de origen inhumano como las hadas. Si nuestra discusión sobre tu vaina secreta es correcta. Teniendo en cuenta esos hechos, creo que tal clasificación para tu habilidad es apropiada. El vicepresidente dijo simplemente: si se hubiera demostrado que tus métodos eran exclusivos solo para ti, entonces habrías recibido una designación de sellado en lugar de un color noble. Sin embargo, desde que Mujinti y Lorel Melloy me explicaron hace mucho tiempo los métodos avanzados de tu oficio y demostraron que prácticamente cualquiera puede realizarlo, ese no es el caso. Simplemente resulta que eres capaz de realizarlo a un nivel más alto que otros, debido a la forma en que están hechos tus circuitos hacia la transmutación material y tu interesante estatus como encarnación. Shirou tragó saliva e hizo una nota mental de cocinar un festín enorme para Waver y Sirius la próxima vez que los viera, como agradecimiento por apenas lograr evitar que lo diseccionaran. Se necesitaría carne de res, langosta, jamón, pavo y muchas otras comidas para expresar lo agradecido que estaba con los dos hombres, aunque las comidas de Sirius necesitarían esa docena extra de capas de tocino en sus platos solo para transmitir el mensaje. Tal como están las cosas, ya he estado buscando en la población de la Torre del Reloj otros magos que estén enfocados en esa rama de la magia y tengan elementos u orígenes basados en objetos físicos para ver si podemos producir milagros similares a los que tú has hecho. Sin embargo, todavía tengo que hacerlo. Encontrar a alguien que posea esas calificaciones. La mujer concluyó profesionalmente. Su mensaje fue claro. Shirou tuvo mucha suerte. Su poder era impresionante, grandioso y casi revolucionario, sin embargo, era comprensible y técnicamente ejecutable por cualquiera. La única razón por la que la gente no podía replicarlo tan bien como él era simplemente porque no tenían las calificaciones adecuadas, que en sí mismas no eran nada especiales excepto por el elemento coincidente y el origen, pero que se podían solucionar fácilmente en este caso. Como tal, incluso si la mayoría de la población de magos supiera cómo usar el rastreo, no podrían usarlo en la medida en que Shirou podría hacerlo, y como tal, no afectaría su mayor habilidad. Si hubiera un hechizo que pudiera crear oro de la nada y solo un mago lo supiera, podría crear 10 onzas cada vez que lo realizara. Sin embargo, si más personas conocieran el hechizo, esas 10 onzas creadas se dividirían equitativamente entre cada mago que pudiera realizarlo, reduciendo la eficiencia del milagro. Era una de las principales razones por las que la mayoría de los magos hacían todo lo posible por mantener la mayor parte de su investigación en secreto para el resto del mundo. Con Trasim, Shirou no tenía que preocuparse por este problema, ya que nadie más que él tenía las herramientas combinadas adecuadas, o en este caso circuitos, experiencia, elementos y orígenes, para realizar los milagros que podía hacer, en la medida en que lo hacía. A ellos
La única persona que estuvo siquiera cerca de cumplir con esos requisitos en la mente de Shirou fue Sirius, pero incluso el viejo herrero no creía que alguna vez pudiera hacer lo que hizo el falsificador con las proyecciones. Si bien su cánica de realidad estaba fuertemente ligada a esta rama de hechizos, al final todo lo que el mundo interior hizo fue almacenar y registrar todas y cada una de las herramientas basadas en cuerpo a cuerpo en su cabeza de forma permanente. El rastreo simplemente ayudó a sacar dichas herramientas de su mundo interior al exterior. Como tal, no se puede decir con precisión que una persona necesite ser distorsionada para poder realizar la versión de proyección de Shirou. Todo lo que realmente necesitaban hacer era escanear perfectamente el objeto que querían copiar con una versión mejorada de agarre estructural y utilizar los 8 pasos para producir su propia versión. Fue la facilidad de uso de esta parte lo que separó al adolescente de los demás. Todo lo que hizo Unlimited Blade Works fue permitirle a Shirou hacer, almacenar y obtener planos perfectos de espadas, e ir directamente al paso de rastreo. Como tal, Emilia había encontrado metafóricamente oro. El rastreo fue revolucionario hasta el punto de que rozaba la verdadera magia. Lo bueno fue que era simultáneamente realizable y técnicamente no disponible para la gran mayoría de la comunidad de magos. Siendo este el caso, si todos en la torre del reloj conocieran la rama de los hechizos, recibiría instantáneamente reconocimiento por su trabajo, sin preocuparse de que la gente intentara copiarlo. Por otro lado, contrarrestarlo todavía era un tema de preocupación, sin embargo, eso era solo si el conocimiento de su uso del hechizo se extendía demasiado. Si solo fuera conocido por unos pocos miembros selectos de alto rango de la asociación, entonces debería estar bien, al menos esperaba que ese fuera el caso. Tomaré tu silencio como una aceptación de tu situación y posición actual, declaró Lorelei, devolviendo a Shirou a la realidad. Seré franco, Emilia. Tal como están las cosas, estás en deuda conmigo. Si yo hubiera sido otro miembro de la torre, te habrían ejecutado por las acciones pasadas de tu padre, te habrían diseccionado para estudiarlo o simplemente habrías desaparecido. Una de las familias conectadas a la mía, la familia Archival, en particular, es bastante inflexible en borrar el linaje de tu padre de los libros de historia. Shirou contuvo una mueca de dolor al recordar lo que su padre le había hecho al maestro de Lancer, su prometido y al propio Lancer en la Cuarta Guerra. Agregue el hecho de que Kiritsugu prácticamente había totalizado el escudo mágico de la familia en el proceso, y el adolescente admitiría que realmente no podía culparlos por estar tan enojados, como probablemente lo estaban con su padre y con él en relación. Ni siquiera quería pensar en a qué habría recurrido la familia en su búsqueda de venganza si Waver no hubiera venido convenientemente al rescate de la familia hace varios años, lo que a su vez llevó a que el hombre fuera un señor en primer lugar. Sin embargo, puedo decir que eres una herramienta útil. La reina continuó. Eres un arma poderosa no solo contra la inmundicia conocida como apóstoles muertos, sino también contra otros magos. Tu investigación proporcionará muestras útiles para varios departamentos aquí. Tu nombre en sí mismo tiene un uso potencial significativo en nuestro mundo, y tengo la intención de usar todo eso al máximo. Shirou tenía la sensación de hundimiento en el estómago que siempre tenía cada vez que Rin tenía algún tipo de plan planeado para él, solo magnificado una docena de veces como mínimo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, aunque no confiaba en su propia voz en ese momento. Lorelei lo miró fijamente a los ojos. Serás mi sirviente. Shirou parpadeó varias veces mientras intentaba comprender lo que la mujer acababa de decirle. ¿Puedes dar más detalles, por favor? Me temo que no entiendo completamente lo que quieres decir con eso. De alguna manera dudaba que la reina de la Torre del Reloj quisiera un compañero de estudio como Rin. Quiero que seas mi voz, mi ejecutor, mi verdugo, mi perro, por así decirlo. Ella explicó. Cuando la gente te vea caminar por la Torre del Reloj, sabrán que mis reglas están siendo retrasadas y que habrá consecuencias nefastas si las rompes. El adolescente tragó saliva mientras intentaba entender lo que decía la mujer. Pero, ¿no hay magos aquí que ya estén entrenados para hacer eso? He oído que tú mismo tienes medio centenar de luchadores entrenados que solo responden ante ti.
¿Por qué me necesitas a mí también? La brigada Chelón Canticle solo se utiliza para amenazas importantes, como tratar con los ancestros, y se la considera una rama separada de los ejecutores. Lorelei elaboró. No los uso a menudo porque sería indecoroso de mi parte utilizar activos vitales para tareas tan mundanas, y ellos mismos tienen que mantener sus identidades en secreto para hacer su trabajo más manejable. Usted, por otro lado, no tengo reparos en usar de esa manera, y será mi aplicación pública. La gente te teme por una buena razón, y si actúas en mi nombre, sin duda se comportarán de la mejor manera cuando estén en tu presencia. Sus límites y libertades últimamente y necesito que alguien de importante estatura social y notoriedad los devuelva a su lugar en mi ausencia, o de lo contrario. Terminó sus planes con una nota que no dejaba argumentos para que Shirou cuestionara, y el chico no se sorprendería si los magos cercanos a los que se refería repentinamente tuvieran escalofríos inexplicables en este momento. ¿Y crees que puedo hacer eso?, dijo Shirou. No era una pregunta en la mente de la mujer, sino un hecho. Lejos de ella suponer que él solo sabía un poco cómo comportarse con otros nobles o que, en el mejor de los casos, conocía una fracción de las reglas de la Torre del Reloj, y mucho menos de toda la asociación. Mataste a un ancestro apóstol muerto, una hazaña que hasta ahora solo me pertenecía a mí y Caleidoscope dentro de la asociación. Lorelei declaró objetivamente, aunque el niño escuchó la distintiva burla cuando mencionó al usuario de la segunda magia, probablemente porque el hombre también era un vampiro. La gente lo sabe, y por eso desconfiarán de ti. Es cierto que habrían estado más preocupados si hubieras usado esa espada negra tuya contra Morokov y les hubieras demostrado a todos que puedes dañar permanentemente los circuitos de una persona. Sin embargo, habrá más oportunidades. En el futuro, no, dijo Shirou sin rodeos, recibiendo una mirada de la mujer que prometía una muerte inminente si no se explicaba en el futuro inmediato. Entre las pocas cosas en las que no se dará está el libre uso de esa arma. No es solo cuestión de ocultar mis misterios, es simplemente el hecho de que usar esa espada sobre otros me aterroriza y me enferma. Lo considero un último recurso absoluto. No parecía tener muchos problemas para matar a Morokov o usarlo contra el Louvre. Lorelei señaló con calma. El Louvre era un caso especial y Morokov ya no podía salvarse. Respondió Shirou. Lo que hace esa espada, se estremeció. Va más allá de simplemente destruir los circuitos de un mago. El alma. La mujer noble dedujo rápidamente lo que Shirou había insinuado. No le sorprendió que ella hubiera llegado a esa conclusión tan rápidamente. Ser vicepresidente de la Torre del Reloj no requería solo ser de sangre extremadamente noble, sino también tener la magia y la inteligencia para respaldarla. Ya veo, no es de extrañar que Louvre estuviera tan angustiado y desconcertado después de que lo usaste. Su mente probablemente ni siquiera pudo procesar la información con fluidez al final, miró al chico nuevamente. Muy bien. Puedes decidir cuándo es apropiado usar esa arma. Las armas y hechizos que afectan el alma tan grave y rápidamente como el tuyo deben mantenerse desconocidos en caso de que los necesitemos urgentemente en el futuro y debamos atrapar al objetivo. Guardia, simplemente diremos que eres capaz de realizar el milagro que se usó para destruir la cresta de Archibald. Eso en sí mismo debería ser suficiente para que la gente obedezca tus órdenes. Shirou intentó controlar su respiración mientras seguía lo que la mujer le decía. 1000 ideas, situaciones, escenarios y posibilidades pasaron por su cabeza a la vez mientras intentaba descubrir qué hacer o decir a continuación. Cuando se trataba de negociaciones, normalmente él era el mejor receptor del trato. Pasar años saliendo y hablando casualmente con Rin había, al menos, mejorado su capacidad para mantener la boca cerrada cuando se trataba de cosas menores que podrían usarse en su contra. ¿Con qué frecuencia tendré que estar aquí?, preguntó. Todavía soy un estudiante y tengo otras responsabilidades que gestionar. He considerado esos hechos y aunque preferiría que te quedaras aquí por el resto de tu educación, me doy cuenta de que no sería razonable para alguien como tú. Lorelei asintió. Por lo tanto, le solicitaré que venga por un periodo de 2 semanas varias veces al año durante sus descansos para asegurar que complete su educación pública.
Entiendo que el sistema escolar asiático tiene un calendario diferente al de aquí, por lo que la mayoría de la población no podría predecir tu llegada, ya que no les importa mucho saber nada de lo que sucede en tu lado del planeta. Bueno, al menos había algo en este trato que realmente funcionó a su favor. El niño permaneció en silencio mientras intentaba pensar en su situación antes de darse cuenta de que estaba muy por encima de su cabeza. Si pasara más tiempo siendo el receptor de esta conversación, probablemente terminaría aprovechándose de él. La torre del reloj era una fuente de recursos casi ilimitados. Si no intentaba aprovecharlo al máximo ahora, es posible que nunca tenga otra oportunidad de conseguir lo que necesitaba para salvar a Iria. Respirando lentamente y cerrando los ojos, el adolescente se calmó y se vació de sus emociones. Si había algún momento para olvidar que estaba a punto de enfrentarse a una de las mujeres más peligrosas del planeta y recordar las lecciones de negociación de Rin, ahora era el momento. Pensó en su conversación hasta el momento y la repitió casi como si estuviera realizando una comprensión estructural. Pensó en lo que había recibido. La manera en que le fueron dadas estas cosas. Lo que querían decir. Corrección, lo que le indicaron a los miembros de la torre del reloj, y luego a él mismo. Lo que representó. ¿Quién era él? Lo que él quería. Lo que quería Bartolomé. Los medios de transacción para su trato. Lo que había sobre la mesa. Lo que no fue. Lo que podría eliminarse de forma segura. Teniendo en cuenta el orgullo de los involucrados. ¿Y viene Milla? Preguntó el subdirector algo molesto, ya que Shirou parecía haberse quedado dormido después de permanecer en silencio durante varios minutos. Estamos en un consenso. Sabiendo que no podría lograr esto si usaba cualquier otro método en su arsenal, Magus Killer decidió recurrir a una de las tácticas con las que nunca se sentiría cómodo, ya que iba en contra de prácticamente todo lo que personalmente valoraba en la vida. Se obligó a pensar y actuar como Rin. Conspiradora, astuta y, sobre todo, codiciosa más allá de lo razonable, Rin. Si estoy de acuerdo con esto, comenzó Shirou lentamente, sin creer que las palabras salieran de su boca cuando abrió los ojos. ¿Qué beneficios obtendría a cambio de mis servicios? Lorelei frunció el ceño cuando la conversación tomó un rumbo que claramente no le gustaba mucho. Asumiría que su existencia prolongada y su libertad serían un pago más que satisfactorio. ¿Por qué querría que me pagaran por algo que naturalmente necesitaría para realizar esta tarea? Preguntó el farsante con escepticismo, recordando cómo su amigo podía cambiar cualquier conversación o negociar a su favor con relativa facilidad. No quería probar suerte contra el subdirector, pero tampoco quería darse la vuelta sin ofrecer algún tipo de resistencia. El intercambio equivalente es una de las reglas fundamentales de nuestro oficio hasta ahora, y hasta ahora no lo veo. Estás jugando un juego muy peligroso, Emilia. Lorelei frunció el ceño peligrosamente mientras la temperatura de la habitación bajaba para adaptarse a su estado de ánimo. Si crees que puedes sacarme condiciones a cambio de tus miserables servicios, o estás muy seguro de ti mismo o eres muy tonto. Shiro estuvo mentalmente de acuerdo con esto último, pero no detuvo su acto. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Tú mismo lo dijiste. Mi nombre tiene poder e influencia aquí, independientemente de cuán insignificante personalmente creas que es. Obviamente no se compara con el tuyo, pero es algo útil que no puedes simplemente quitar sin reducir significativamente su valor. En cuanto a lo que deseo a cambio de mis servicios, creo que los encontrará más que asequibles financieramente y dentro de las reglas de la asociación. Dejando de lado las reglas y las finanzas, estás arriesgando mucho al superar tus límites, muchacho. Lorelei frunció el ceño. ¿Me tomas por un plebeyo que simplemente acata los deseos de los demás cuando deseo algo de ellos? No, sin embargo podría preguntarte algo similar. Respondió Shirou, canalizando ahora en serio la esencia de Tosaka. ¿Me tomas por un señor común y corriente que mueve la cola ante la más mínima posibilidad de conseguir un ascenso? Fui criado por un hombre al que no le importan en absoluto esas cosas. Un hereje, según tus propias palabras. Posiciones de poder. Riqueza, prestigio. Ninguna de esas cosas me importa.
Si bien admito que un taller y algo de dinero me ayudarían con mi investigación, podría hacerlo fácilmente en casa a un ritmo más lento y no molestarme en lo más mínimo. Así que elegiste posiblemente despreciarme después de que te haya regalado un color noble y una parte del escudo de tu familia maldita. Lorelei miró al chico con tono de advertencia. No pedí ninguna de esas cosas, señaló Shirou. Elegiste hacer esas cosas por mí en tu propio tiempo libre sin que yo lo supiera. Puedo señalar también que no tienen nada que ver con nuestro argumento actual sobre mi posible empleo. Tú mismo lo dijiste. El escudo es un premio para el Louvre, y el color noble es simplemente porque reconociste mi magia para calificar para su clasificación. Se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Aunque admito que el escudo adicional es bastante útil, creo que mencionaste que me lo diste no por la bondad de tu corazón, sino porque viste un defecto potencial en mí que consideraste tratable y contrarrestante para tus planes futuros si no se hubiera abordado. Tener un problema tan evidente en su futuro preciado representante sería indecoroso para alguien de su estatura política, por lo que tomó medidas de una manera que parecería un regalo y mejoraría mi potencial. En cuanto a la clasificación de los colores nobles, hizo una pausa y cerró los ojos por varios momentos. Al final, tal acción solo te beneficia a ti. Normalmente prefiero no llamar la atención si puedo evitarlo, tanto física como socialmente. Es con lo que me siento cómodo y así es como trabajaba mi padre. Si la gente sí descubrieras lo altamente valorada que era mi magia, y posteriormente descubrí que estaba trabajando para ti, mostraría a todos que tienes en tus manos no solo al segundo Magus Killer, que mató a un ancestro apóstol muerto, sino también a uno de la primera magia de color noble que porta humanos en quién sabe cuánto tiempo. Esto a su vez haría que más personas me temen y, a su vez, solidificaría su control en la asociación. Abrió los ojos. A excepción de hacer que sea más fácil que la gente me tema, lo cual no me gusta, claro está, no veo ningún beneficio real para mí en conseguir esto. Te das cuenta de que me temen por una razón, muchacho, advirtieron los Bartolomé. Muchos no se sorprenderían si simplemente usara mi poder, riqueza o recursos para obligarte a ocupar el puesto verdadero. Shiro asintió, entendiendo claramente la amenaza subyacente. Sin embargo, en cierto modo sería más eficaz conseguir que trabaje para usted voluntariamente y sin forzarme. El público en general sin duda tendría más miedo de un individuo capaz con un pasado violento que quiere trabajar bajo las órdenes de su jefe que de uno que claramente no. El primero da la impresión de que no se puede interponerse entre el perro y su amo, mientras que el segundo da a otros la idea de que es posible sembrar discordia entre los dos, lo que eventualmente debilitaría su estatura social total y su efectividad general. La habitación estaba en silencio mientras los dos hacedores de milagros se miraban fijamente durante lo que parecieron horas. La tensión era palpable y si alguien hubiera entrado en la habitación, inmediatamente habría intentado salir lo más rápido posible para escapar de tal ambiente. Parece que te he juzgado mal, Emilia, dijo la reina con frialdad. Pareces tener más talento para adaptarte a la sociedad mágica de lo que originalmente supuse. Se podría decir que lo heredé de mi padre. Shirou respondió con la misma calma. Excepcionalmente pocas personas sabían cómo era él realmente y, por lo tanto, muchos hicieron suposiciones falsas basadas en sus estándares personales. Lo tendré en cuenta. Lorelei respondió rígidamente. Ya has presentado tus argumentos. Vete. Tomaré una decisión sobre qué hacer contigo al final del día. Shirou se puso de pie antes de inclinarse profundamente. Le agradezco mucho su tiempo, dijo cortésmente antes de salir tranquilamente por la puerta, cerrándola justo detrás de él. Y comenzó a tener arcadas a pesar de que la criada que lo escoltaba hasta allí estaba parada justo a su lado. Estaba tan desordenado que accidentalmente dejó caer el documento que indicaba el estado de color noble de Trasin en el suelo junto a él. Supongo que su reunión no fue bien. La criada llamada Miranda dijo sin rodeos mientras observaba al adolescente encorvarse y colocar las manos sobre las rodillas para mantenerse erguido. Más bien, hice algo completamente suicida. El adolescente jadeó entre respiraciones. Casi pierdo la compostura, al final, esa mujer es aterradora.
Preferiría pelear contra el Louvre otra vez, que hacer eso otra vez. Viniendo de la persona que ha heredado el título de Magus Killer, eso ciertamente significa algo significativo, aunque no es del todo inesperado. Reflexionó la doncella. Shirou miró a la mujer entre respiraciones mientras recuperaba el control sobre sí mismo. Cierto, sobre eso. ¿Podrías por casualidad no contarle a nadie sobre? Los médicos que trabajaron con usted, además de mí, recibieron órdenes de no revelar ninguna información que hayamos aprendido sobre usted durante su estancia bajo la supervisión de la señora. Sus preocupaciones sobre el asunto son infundadas. La criada respondió a las preocupaciones de Shirou con una de las pocas respuestas no amenazantes que había recibido en todo el día. Debía llevarte a los aposentos de Mjinti cuando terminara tu conversación con la dama. ¿Aún es necesario o tienes algún otro destino en mente? Shirou negó con la cabeza mientras canalizaba prana en su sudario para envolverlo alrededor de su cabeza. No, el lugar de Sirius es bueno. No creo que pueda ir a ningún otro lugar en este momento, o al menos no tengo acceso a los lugares a los que quiero ir. Mientras lo guiaban a través del laberinto subterráneo que formaba la torre del reloj, Shirou tomó una decisión importante. Si la reina le permitía reclamar sus servicios, lo primero iba a pedir acceso ilimitado a las cocinas del lugar. Sin argumentos. Sin preguntas. Si iba a estar estresado mientras estaba aquí, al menos podrían dejarlo cocinar todo lo que quisiera en una cocina mágicamente mejorada con suministros ilimitados de 5 estrellas. Oh, en algún territorio inexplorado. Merem estaba sentada cómodamente sola en un pequeño santuario. No había velas aromáticas, aceites o perfumes allí para enmascarar el olor del decrépito edificio que se estaba desmoronando lentamente debido a la edad. Sin embargo, al vampiro no le importaba en lo más mínimo. De alguna manera prefería que se viera así el lugar de cuando estaba bien cuidado y en las condiciones en que se encontraba cuando todavía era humano y los aldeanos locales lo colgaban de las vigas como un gusano. A pesar de que su brazo derecho estaba libre manejando su trabajo público con la iglesia, el vampiro tenía poco o ningún problema con el hecho de que se lo estaba perdiendo. Así que se negó de nuevo. Ya veo. El inmortal sonrió divertido cuando una de las ratas que lo rodeaban le informó su última información. No, no te avergüences. Me sorprendería más si aceptara tan rápido. Le tomaría un tiempo aceptar su situación actual. Son muy pocos los que dan el salto completo de humano a nuestro tipo por la fuerza. Logramos acostumbrarnos a la transición tan rápido. Oh, reflexionó mientras otra rata le hablaba. Ya lo llevaron a la torre del reloj para visitarlo. Espero que Bartomeu no se dé cuenta de su condición. Sería una lástima que lo mataran antes de que se realizara su potencial. El miembro de la iglesia sonrió gentilmente al notar que las ratas allí de repente comenzaron a temblar de miedo al sentir que la muerte se acercaba. No te preocupes. Él es mi amigo. No atacará sin decir que lo hará primero. Levantó la vista y vio un gran cuervo con ojos rojo sangre que lo miraba desde las vigas del santuario. El ala blanca está bastante irritada porque supuestamente has ocupado el puesto del 10º. La criatura negra habló en su lenguaje animal. El hecho de que no informarás a nadie de su identidad no está siendo bien aceptado por los demás. El joven sacerdote resopló. Pueden quejarse todo lo que quieran. El que propongo tiene un gran potencial, mucho más que el Louvre, pero identificarlo ahora sería perjudicial para su crecimiento. Inclinó la cabeza hacia un lado. Por cierto, desde cuando empezaste a entregar mensajes para ese anciano ciego, pensé que no te agradaba tanto como a mí. Consideró apropiado que le pasara el mensaje como una forma de conveniencia, ya que creía que podría obtener más información de usted. Debo admitir que esta situación que ha creado también ha despertado mi interés. El pájaro gruñó irritado porque se señaló el hecho. El potencial solo puede llevar a uno hasta cierto punto. Witewin no está muy contento de no poder llenar el vacío de poder con otro de sus seguidores, que ya están establecidos entre los de nuestra especie. Witewin puede quejarse todo lo que quiera. Merem sonrió, insultando al autoproclamado rey de los ancestros. Las consecuencias de tales acciones no le importaban ya que ya había sido etiquetado como traidor a los ancestros por trabajar con la iglesia.
Ese tonto pasado de moda ha hecho suposiciones falsas sobre muchas cosas y seguirá haciéndolo. Estás arriesgando mucho al irritar a tantos de los demás. Se supone que todos conocen las identidades de los ancestros, dijo el cuervo irritado. Oh, créanme, si él asumiera el cargo y permitiera que se revelara su identidad, habría más de unas pocas personas que se sorprenderían. No somos los únicos que nos sorprenderíamos por su identidad. El sacerdote se rió entre dientes. El cuervo ni siquiera intentó ocultar su ira mientras batía sus alas una vez. ¿Quieres decirme que no solo no conocemos a este hombre, sino que fue lo suficientemente tonto como para negar tal posición? ¿Qué clase de individuo elegiste para ser considerado nuestro igual? El adolescente miró al cuervo y suspiró. La ceniza de los milagros. El pájaro parpadeó e inclinó la cabeza hacia un lado. No reconozco ese nombre. No deberías. Hace poco determiné que ese era su título. Después de todo, sería bastante extraño simplemente saber que hay un 10º, pero no tener nada con qué llamarlo, así que asumí la responsabilidad de al menos darle un nombre apropiado para ser referido. Comentó el vampiro de ojos azules. Qué generoso de tu parte, el pájaro resopló con sarcasmo aunque no negó que lo que hizo el sacerdote no carecía de algún mérito. Hablé con él cara a cara una vez. Es excepcionalmente joven, incluso para un humano, pero también es fascinante. Más que la mayoría de los de nuestra especie, y honesto. Muy honesto. Merem elaboró. Sin embargo, una de las cosas más interesantes sobre él era que poseía y practicaba el uso de su cánica de realidad incluso antes de convertirse. Se reclinó y cerró los ojos. En muchos sentidos me recuerda a mí mismo. Asesinado y nacido de la necedad humana, y despojado de aquello que podría hacerte humano en el proceso, dejando solo algo con forma humana en los restos. Un humano con una cánica de realidad que fue girada. El cuervo parpadeó ligeramente sorprendido. Parece que tus afirmaciones sobre su potencial no fueron sin razón, si era capaz de usarlo antes de ser convertido, algo como esto nunca había sucedido antes. Técnicamente es aún más humano que Apóstol. Merem corrigió. Un mestizo está más alterado que él, pero de todos modos cuenta como uno de nosotros. En cuanto a su negativa para el puesto, eso se debió simplemente al hecho de que todavía tiene que acostumbrarse a su condición y al hecho de que no puede proteger adecuadamente su territorio. A diferencia de muchos otros miembros de nuestra especie, antepone la practicidad a la posición, un rasgo raro en estos días, me temo. Como dije que tiene potencial, nunca dije que haya alcanzado un nivel apropiado. Nivel hasta el momento. La habitación quedó en silencio mientras el cuervo reflexionaba sobre las palabras del vampiro. Habrá muchas reacciones encontradas ante esto. Si él es tan humano como dices, ¿qué te hace pensar que no usará su posición para intentar cazarnos como en Anse? Merem se rió entre dientes ante la mención del 19º ancestro desterrado, que recientemente había estado tratando de matar a otros apóstoles y a sus clanes enteros. A diferencia de él, que simplemente trabaja para la iglesia y no guarda ningún verdadero rencor contra los vampiros, Enan se ha demostrado ser implacable en la casa de los otros apóstoles con el fin de exterminarlos, razón por la cual fue despojado de su rango en la iglesia. Primer lugar. No. En todo caso, intentaría desempeñar el papel de pacificador sin que nadie se lo pidiera. Es el tipo de persona que intentaría mantener el número de víctimas al mínimo si no pudiera salvar a todos. Y mientras tanto, intenta convencernos de que detengamos nuestras acciones en primer lugar. Hizo una pausa al recordar algo que Shirou le había dicho una vez sobre Kiritsugu. Equilibrar toda la vida en la balanza del destino sin discriminación, e inclinarla para que las pérdidas sean mínimas. Esa sería probablemente la ruta que lo verías tomar si te lo encontrarás, si no puede encontrar una manera de detenerlo. Que todos mueran. Una mentalidad tonta y simple. No vivirá mucho. El cuervo graznó disgustado. Intentar salvar a todos en el mundo era solo una hazaña que posiblemente podría realizar su señor, y sabía con certeza que una tarea tan repugnante estaba por debajo del dios en forma de hombre. En el mejor de los casos, será una parte neutral para los próximos eventos. ¿Qué tan grande es la amenaza que representa? Merem se golpeó la barbilla con un dedo y pensó mucho.
Bueno, para ser honesto, en este momento él es solo una amenaza menor para la mayoría de nosotros, siempre y cuando tengamos cuidado al menos. En términos de poder, él es el más débil de todos nosotros, pero, ¿cómo lo digo? Él tiene los medios para acabar con muchos de nosotros de manera bastante eficiente si bajamos la guardia, si no nos mutila permanentemente antes de su derrota. De hecho, estoy bastante seguro de que ya es capaz de matar verdaderamente a Stroud si se le da la oportunidad correcta. ¿Es capaz de acabar con el Caballero Negro Invencible?, preguntó el cuervo, por una vez insinuando curiosidad en lugar de condena, y con razón. Se rumoreaba que el sexto ancestro era inmortal en todos los sentidos de la palabra, debido a una maldición del tiempo. Ser apenas capaz de matarlo no era una hazaña menor. De acuerdo, el que estaba detrás de los ojos de cuervo era uno de los pocos que también podía lograr tal cosa, sin embargo, eso era irrelevante para esta conversación. Estoy empezando a entender por qué tienes al chico en tan alta estima. Como dije, tiene un potencial significativo. Meren se encogió de hombros. Dentro de unas cuantas décadas más o menos, debería alcanzar un nivel que lo hiciera digno de al menos ser considerado uno de nuestros iguales, si no el número al que se le ha asignado. Hasta que sea lo suficientemente fuerte y esté dispuesto a reconocer a sí mismo como uno de los nuestros, no le diré a nadie quién es, no traicionaré a mi amigo. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, mientras la sonrisa del sacerdote se hacía algo más amplia. Ah, qué reconfortante tener otro amigo. Aunque él no adora a Crimson Moon, como lo hacemos nosotros por razones obvias, todavía encuentro su presencia bastante agradable. De la misma manera que te considero un buen amigo porque ambos servimos a Crimson Moon, yo también lo considero un amigo porque idolatra al hombre que lo rescató, así como yo a nuestro Dios. Se rió como un niño pequeño. ¡Qué emocionante! Rara vez he tenido tantas personas a las que realmente pudiera considerar amigos en mis viajes anteriores y que no haya participado en su creación. Los miembros de la iglesia son, en el mejor de los casos, conocidos, y solo un puñado de los otros ancestros y los apóstoles pueden considerarse un poco más que eso a lo sumo. Porque casi siento mi edad física, solo que esta vez como si hubiera sido criado como un ser humano normal. Tus diversiones fugaces y superficiales no me interesan, ni tampoco tu adoración inapropiada a nuestro Señor. El cuervo graznó irritadamente mientras dejaba escapar una silenciosa intención asesina negra que hacía que las ratas alrededor de Meren temblaran o huyeran violentamente. Sin embargo, el joven sacerdote no parecía preocupado en lo más mínimo. Parece que, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde que nos conocimos, mi deseo de hacerte trizas no se desvanecerá, sin embargo, todavía no ha habido un tiempo razonable para que pueda hacerlo. Hazlo. Sus alas comenzaron a batir más mientras se preparaba para partir. Informaré a los demás sobre esta ceniza de los milagros, por si alguna razón para que me dejen sea sobre el tema. Tengan en cuenta que esta no será la última vez que se les pedirá que revelen su identidad a los demás. Meren suspiró cuando las enormes alas del pájaro golpearon con fuerza el aire mientras despegaba hacia la noche desde el santuario abandonado en medio de la nada. Es una lástima que cuando finalmente peleemos, uno de nosotros tenga que morir. Hubiera preferido que simplemente nos detuviéramos en el último momento, cuando la muerte estaba al alcance de la mano, para que ambos pudiéramos apoyar a Crimson Moon cuando finalmente regrese. Sacudió la cabeza y comenzó a caminar afuera, ya que sus asuntos dentro del santuario estaban cumplidos. Oh, bueno, si uno de nosotros va a morir, al menos será a manos de un amigo de mutuo acuerdo. Él sonrió y miró hacia el cielo. Me pregunto, ¿estarías de acuerdo conmigo en eso, Shirou? Oh, la torre del reloj. Hermana, recuérdame otra vez por qué vamos hacia la residencia de un conocido bárbaro designado de Sellado. Marjata Edelfelt hizo un puchero mientras seguía a su hermana por uno de los muchos pasillos que llenaban los recintos subterráneos de la torre del reloj. ¿Debo repetirme? Luvia suspiró. El designado de Sellado y renombrado creador de códigos místicos, Sirius Mginti, fue el hombre que vi almorzando con el asesino de magos antes de hablar con el hombre misterioso. Dada la informalidad con la que los vi dirigirse entre sí, se puede suponer que son cercanos.
Como tal, si alguien de fácil acceso estaría dispuesto y sería capaz de contarnos sobre el paradero del señor Emilia, sería él. Aún no sé por qué estás tan interesado en ese salvaje. Marjata resopló. Incluso si él es el legado de ese hombre Emilia o como se llame, dudo mucho que cualquier cosa que pueda decir sea de verdadero valor para aquellos que realmente tienen sangre noble como nosotros. Luvia gimió mentalmente. Era un hecho bien conocido que a muchos nobles no les agradaban los del este y los consideraban salvajes, sin embargo, ese hecho se duplicaba para los miembros de su familia. Eso se debió principalmente al hecho de que dos de sus antepasados participaron en la Tercera Guerra del Santo Grial en Fuyuki. En pocas palabras, los acontecimientos de dicha guerra no les dejaron una buena impresión de los japoneses. La heredera del apellido no estaba segura de por qué no sentía tanto odio hacia los orientales como lo hacían sus parientes, sin embargo, estaba algo segura de que tenía que ver con sus preferencias personales hacia los demás. Le gustaba el hecho de poder simpatizar con la gente común y, a veces, estaba bastante intrigada por cómo ellos, en su mayor parte, se llevaban bastante bien a pesar de sus diferentes pasados y orígenes. Incluso los estadounidenses, que últimamente desconfiaban de los del Medio Oriente debido a los ataques terroristas en Nueva York, eran en su conjunto más tolerantes con las otras religiones y opiniones personales que la mayoría del resto de la población mundial. Ser capaz de actuar y cooperar con los demás sin permitir que los propios juicios afecten los resultados finales generales, una idea tan eficiente era hermosa a los ojos de Luvia. Era una pena que la mayoría del mundo mágico no estuviera dispuesta a considerar tal concepto. No estaría muy seguro, hermana. El anciano respondió. Durante mi breve conversación con Emilia, descubrí muchas cosas muy interesantes sobre él y su padre. Tanto que tengo la intención de descubrir más sobre ambos. Oh, por favor, no me digas que te has enamorado de él como lo hiciste con ese sucio mecánico en el aeropuerto. El menor gimió. Tu gusto por el sexo opuesto nunca dejará de desconcertarme. No me he enamorado de ninguno de los dos. Luvia espetó irritada. Simplemente me interesan. Un mago que está íntimamente familiarizado con la tecnología no mágica y el segundo Magus Killer simplemente poseen cualidades que no son comunes y yo simplemente quería investigarlas. Lo que sea que creas, hermana. Marjata puso los ojos en blanco, claramente sin creer en sus afirmaciones. Luvia habría respondido al comentario de su hermana si un grito de terror absoluto no la hubiera interrumpido desde el pasillo. ¿Qué? Ella frunció el ceño cuando se escuchó a un joven gritando en lo que reconoció como un idioma oriental. Me alegro de que esa muchacha no te vaya a matar, muchacho. Rugió un hombre muy fuerte y familiar desde la misma dirección. Porque ahora lo sé, no me meteré en problemas por sacarte la mierda a golpes por hacer ese estúpido truco. Bueno, al menos ahora sé que vamos en la dirección correcta. Luvia se rió algo vacilante cuando se escuchó claramente el sonido de algo grande chocando contra algo frágil, seguido de algunas conversaciones en extranjero más frenéticas. Ah, no me importa, fue la única vez que pudiste negociar con esa chica. La voz de Sirius gritó aún más fuerte, indicando que la pareja estaba más cerca que antes. Si hubieras arruinado aunque fuera un poquito 10 en todo el esfuerzo de Ava, yo y tu viejo entrenando y preparándote, se habrían esfumado más rápido de lo que puedes decir ta fucking blue. Bueno, si ese hombre es algo, al menos es directo y va al grano. Marjata se quedó inexpresiva cuando se escucharon más choques y gritos de miedo. Casi siento curiosidad por saber qué pobre desgraciado ha irritado tanto al bárbaro. No tuvo que esperar mucho para descubrirlo, cuando otro choque resonó por los pasillos y una figura familiar con la cabeza cubierta por una tela roja voló por el aire frente a ellos antes de estrellarse contra la pared con suficiente fuerza como para derrumbarla. Un poco. Para sorpresa de las mujeres, el adolescente logró levantarse de la pared con algo de esfuerzo y un silbido de dolor antes de aparentemente ver algo que las chicas obviamente no vieron, gritó de miedo y salió disparado con más velocidad de la que pensaban. Sería capaz de hacer después de recibir tal golpe en su dirección. Momentos después, Sirius Mughinti cubierto de runas brillantes, se estrelló contra el lugar donde se encontraba con suficiente fuerza como para sentir el impacto desde la posición del observador.
Deteniéndose justo cerca de las mujeres, el misterioso adolescente hizo una mueca de dolor por sus heridas antes de darse cuenta de que ya no estaba solo. Sirius jiji. Choto. Choto. El adolescente agitó sus brazos frenéticamente en un intento de lograr que el hombre grande detuviera su violenta carga por un momento y señaló a las muy confundidas hermanas Edelfelt que estaban cerca. ¿Por qué diablos iba a parar ahora? El anciano gritó mientras se giraba amenazadoramente hacia el adolescente y lo vio apuntando a las chicas y al instante se desinfló, causando que las runas en su piel se atenuaran dramáticamente hasta que su cuerpo una vez más se parecía a algo que la humanidad podía producir naturalmente. Ah. Buena razón, bastardo afortunado. Terminaremos esto más tarde, tonto idiota. Luvia no sabía lo que su compañero adolescente estaba murmurando mientras él se desplomaba y recuperaba el aliento, pero estaba bastante segura de que o estaba expresando alivio, o maldiciendo al anciano que casi lo mata. Su japonés era inexistente y su hechizo de traducción estaba un poco oxidado por lo que no podía notar la diferencia. Bueno, entonces, ciertamente no es así como esperaba verte de nuevo, Emilia. El Magus Killer dejó escapar una breve carcajada antes de levantarse. Ai, Ore, hizo una pausa al darse cuenta de que todavía estaba hablando en japonés antes de chasquear la lengua con irritación. Lo siento, hablo de mi lengua materna cuando me pongo un poco frenético. Se disculpó tímidamente antes de hacer una mueca por sus heridas y momentáneamente se agarró el pecho. No creo que sea necesario decirle esto, pero han pasado muchas cosas en el poco tiempo que no nos hemos visto, Lady Edelfelt. Puedo decir. Reflexionó la mujer mayor mientras miraba el agujero en la pared que hicieron los dos hombres. Me atrevo a preguntar por qué el hombre con el que pasas tanto tiempo se ha acercado a ti con tanta violencia que te ha hecho más daño que el apóstol muerto que mataste ayer. Puedes preguntar, muchacha, pero por tu cordura es mejor que no lo sepas. Sirius gruñó mientras miraba a Shirou. Este muchacho hizo algo muy estúpido recientemente que casi lo dejó en una posición peor que la muerte. Como acabamos de enterarnos de que no está jodido, me encargué de inculcarle que no debería ser algo tan retrasado. De nuevo. Sonrió sádicamente y comenzó a hacer crujir sus nudillos, cada uno lo suficientemente fuerte como para que sonara como si se estuviera rompiendo los huesos. Oh, estas cosas te van a poner en apuros, muchacho. Para cuando termine, no me sorprendería que finalmente lograras hacer un refuerzo absoluto por puro miedo y reflejo. Jejejeje. Ciertamente sabes cómo elegirlos, hermana. Marjata puso los ojos en blanco al notar cuánto temblaba el hombre a su lado. Se supone que este es el hijo del mago asesino. El chico que sin ayuda de nadie mató a ese hombre morocozo lo que sea ayer. En mi defensa, prefiero luchar contra el vampiro otra vez que enfrentarme al viejo. Shirou discutió débilmente mientras lentamente se alejaba del inquietantemente ansioso irlandés. Sir Mginty, aunque no tengo dudas de que sus planes con el señor Emilia están bien pensados y elaborados, ¿podría tal vez posponerlos? Luvia preguntó con autoridad. Quiero continuar la conversación que estaba teniendo con él antes de que nos interrumpieran ayer, y dado que no parecías tan preocupado por hacerle daño, supongo que ambos tenéis tiempo de sobra. Sirius hizo una pausa y abandonó su imitación de un sádico asesino en serie antes de mirar a Luvia con cierta irritación. Muchacha. No sé quién eres ni de qué familia vienes, pero déjame darte un consejo. Solo porque tu solicitud suena razonable y vienes de una familia rica, vieja y tensa no significa que solo cualquiera simplemente se dará la vuelta cuando preguntes por algo, especialmente cuando aquellos a quienes preguntas están en medio de algo importante que no te involucra. Ahora mira aquí, bruto. Marjata dio un paso adelante con una actitud altiva y poderosa que era bastante común en la torre del reloj. Somos los herederos de la familia Edelfelt y, como tal, tenemos mucho más poder, historia y dinero que usted. Si lo pidiéramos, podríamos ejecutarlo por sus groseros comentarios. Sirius miró a la chica por unos segundos antes de volverse hacia Shirou. Oye muchacho, ¿sabes que es un enano? Enano. Marjata tartamudeó con incredulidad y enojo.
Es cierto que era un poco baja y un poco subdesarrollada en comparación con su hermana, sin embargo, muchos miembros de su familia todavía la elogiaban por ser una mujer impresionante en ciernes. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera, plebeyo? Cuando termine con tu castigo, te juro que... Enano. Luvia también logró exhalar, aunque en su caso fue en un intento de contener la risa mientras su hermana despotricaba contra un hombre gigante que claramente no estaba prestando atención a lo que decía la chica de un tercio de su altura. Si bien era indigno de ella hacerle esos comentarios a su hermano incluso cuando eran bien merecidos, eso no significaba que no disfrutara de ese tipo de humor grosero cada vez que se usaba contra aquellos que lo necesitaban de vez en cuando. Jijiji, Shirou gimió de frustración, interrumpiendo la escena mientras sacudía la cabeza con cansancio antes de hacer una mueca y agarrarse el pecho con dolor nuevamente. Creo que necesito un poco más de poción. ¿Eh? El anciano miró a su cargo y levantó una ceja, sin prestar atención a la joven que lo señalaba unos metros a su izquierda. Ah, claro. Me olvidé de eso. Maldita sea. Ahora me sentiré como un imbécil si te golpeo mientras aún te recuperas. Suspiró y sacudió la cabeza de manera exasperada antes de caminar hacia el adolescente, empujando a Marjata fuera del camino en el proceso como si fuera una niña pequeña. Vamos muchacho. Ambos sabemos que empeorará si lo pospones, incluso si esa mierda sabe a gato mojado. Deja de ignorarme. Marjata gritó de manera bastante infantil y casi no tuvo ningún efecto. Sí, el adolescente asintió antes de volverse hacia las chicas nuevamente. Estaré aquí por unas semanas, así que todavía tenemos tiempo para hablar. Estaré ocupado la mayor parte del tiempo, pero estoy seguro de que puedo intentar hacer coincidir mi horario de almuerzo con el tuyo si quieres. Oh. Luvia puso una sonrisa juguetona y cómplice, asumiendo erróneamente que Shiro estaba intentando cortejarla invitándola a múltiples almuerzos, y pasando por alto por completo la expresión del rostro de Sirius, que prácticamente gritaba frustración y la frase otra vez no. Bueno, estoy bastante seguro de que puedo ajustar mi horario en consecuencia. Ah, no lo diré. Sirius sacudió la cabeza y habló consigo mismo mientras miraba hacia otro lado. No voy a decir nada. No. No es el momento. Ella es una gran muchacha. Puede descubrirlo por sí sola. ¿Qué diablos estás diciendo acerca de tu borracho decrépito? Marjata jadeó, después de haber despotricado durante tanto tiempo que perdió el aliento en el proceso. En primer lugar, no estoy tan borracho. Sirius corrigió sin darse cuenta. Pero para responder a tu pregunta, hizo una pausa y luego volvió a sacudir la cabeza. No. No importa. No voy a decir nada. Exijo que me lo digas. El más joven allí ordenó, solo para ser ignorado una vez más por todos los presentes. Oh. En la residencia Matou. La risa de Souken sonó como rocas mojadas, moviéndose mientras observaba divertido mientras Sakura realizaba otra sesión con sus gusanos. Sus planes con respecto al chico Emilia estaban dando más beneficios de los que esperaba, algunos mucho antes que otros. La chica frente a él era fuerte, lo cual era de esperarse considerando su pedigrí, sin embargo, no era inmanejable ni perfecta. Sus planes originales para ella habían sido realmente variados. Podría haberse tomado su tiempo y permitirle convertirse gradualmente en el Grial Negro a lo largo de décadas, mientras acumulaba prana lentamente y posiblemente continuar con la familia Matou, aunque solo fuera de nombre. Podría haber arriesgado y enviarla a la Guerra del Grial para ganar a pesar de que su educación no estaba orientada a la magia combativa. Incluso podría haberla obligado a volverse loca y usar su lado alternativo para acelerar el proceso de la guerra atacando y absorbiendo a civiles. Pero todas esas opciones entrañaban riesgos que preferiría evitar. Muy poco tiempo. Demasiado riesgo de atención. Error humano. Como señaló antes, la niña era fuerte. Tanto es así que si hubiera continuado con su trato habitual hacia ella con Shinji, sospechaba que existía la posibilidad de que ella encerrara su corazón y su alma hasta el punto de que él no sería capaz de controlar su otro lado, o peor aún, ella se habría suicidado antes de cumplir su propósito.
Luego vino el chico Emiya. De un solo golpe, el inconsciente adolescente había mejorado casi todas sus preocupaciones con respecto a Sakura y la guerra prematura que se estaba desarrollando pronto. Es cierto que su deshonra de un descendiente Shinji había muerto, pero en su lugar había recibido una herramienta mucho mayor. El chico tenía un potencial de combate impresionante, como se demostró cuando se enfrentó al apóstol muerto hace medio año, y ese potencial crecería aún más a medida que pasara el tiempo. Un recurso así nunca debería desperdiciarse, y aunque sabía que la torre del reloj haría uso de esta gema oculta, el usuario del gusano se había asegurado de que sería el último en utilizar sus habilidades. Lo cual sería dentro de 2 años si todo saliera según lo planeado. Mientras tanto, el anciano disfrutaría del hecho de que el hijo del asesino estuviera haciendo un buen trabajo manteniendo vivo, sano y cuerdo su proyecto. Y lleno de suficientes fisuras psicológicas como para estar seguro de que, si algo salía mal en la guerra, podría asumir el control del otro bando en casi cualquier momento que quisiera. A Souken le sorprendió que no hubiera pensado en hacer algo así antes. Si bien ciertamente no sospechaba que el chico Emiya tenía tanto potencial como él como luchador, al menos debería haber recordado que nada podía causar más estragos en la psique y el estado mental de un adolescente que el amor joven. Amor joven, tonto, sin sentido, imprudente, sin sentido, estúpido. Esperanza era lo que el niño quería darle a esa cosa que llamaban nieta, esperanza es lo que logró darle y esperanza era lo que al final aseguraría su victoria. Fue bastante simple. Su nieta estaría constantemente expuesta tanto al cielo como al infierno. Al igual que cualquier metal o plástico que se calienta, enfría, expande y contrae repetidamente, eventualmente se agrietará o romperá con el tiempo suficiente, solo que en lugar de que algún metal precioso sea alterado constantemente, serían las defensas mentales de Sakura. Todo lo que tenía que hacer para asegurarse de que la influencia del chico no impidiera su gran plan era deslizar algunas palabras ocasionales de observación. «Estás progresando muy bien, Sakura», comentó el anciano mientras caminaba por las catacumbas debajo de su casa, sin prestar atención a los innumerables gusanos que cubrían el piso de piedra a tal punto que parecía como si estuviera caminando sobre una alfombra viva y mojada. Tanto es así que creo que decidí que no sería perjudicial permitirte unos días de descanso antes de tu próxima sesión. Al acercarse a la adolescente desnuda frente a él, el hombre notó que era bastante atractiva en el sentido físico. Si le dieran un par de años más, sin duda se desarrollaría bastante en las formas que atraen a la mayoría de los hombres jóvenes hoy en día. Nada de esto realmente le importaba, pero era reconfortante saber que era otra razón para que el chico Emiya se quedara con ella, al menos hasta la guerra. Gracias, abuelo. Sakura tartamudeó débilmente cuando de alguna manera logró ponerse de pie a pesar de que las pequeñas criaturas en el suelo violaron prácticamente cada parte de su cuerpo durante casi 3 horas. Hacerlo fue otro testimonio de su fuerza mental y mágica. La mayoría de las personas, magos o no, tendrían problemas para mantener la conciencia en este punto, y mucho menos para mantenerse en pie. Sin tu amigo aquí para aliviar las cosas.